reproduciera así mentalmente de lo que están hablando ahorita. ¿Cree usted que existen más seres después del hombre? Otras creaciones, digamos. Porque Dios es creador. ¿Cuántos saben que Dios es creador? Dice que Dios no se cansa de estar creando. Y dice que Dios va a seguir creando. Tal vez nosotros, o tal vez la gente en el futuro sí venga del mono. Pero ahorita no. Ahorita venimos de Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que venimos de Dios? Pues ahorita sí. Pues en el futuro no sabemos. Pero lo que podemos ver a través de todo esto, sinceramente, es que vaya conmigo a la Biblia. Vamos a ir a este versículo para poder empezar a ver algo que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que a usted también le va a agradar. Me dice amén cuando lo tenga. Bueno, el libro de, si encuentra Génesis, pues. Vamos a ir al capítulo 2. Hay poder en Jesús. Me dice amén si lo tiene. Capítulo 2, mire lo que dice el 15. Tomó pues, ¿qué dice? Jehová Dios al hombre, ¿y qué dice? Y lo puso en el huerto del Edén, ¿para qué? Aquí vemos para qué lo hizo. Aquí vemos algo que tiene funciones extraordinarias, que al hombre no lo puso para que estuviera de balde. ¿Por qué lo puso a trabajar? Quiere decir que había cosas que hacer, ¿sí o no? Porque a nadie dígame, si no hay nada que hacer, ¿a qué lo van a poner? Pues a nada. Es que de alguna manera yo creo que el Señor, mi hermano, nos ha enviado a todos nosotros a hacer un trabajo, a hacer algo. Por eso, mi hermano, es que aquel que no hace nada solo pasa pensando en cosas malas. Y más sin embargo, si está en la casa y no lee la Biblia, solo en el teléfono va a pasar. Qué bueno que cuando usted llega a la casa no tienen el teléfono, lo guardan. Nomás oye la puerta, que tira, no, todo está ahí. Dios te bendiga. O sea, yo creo, mi hermano, que sinceramente el Señor, desde el momento que forma al hombre, lo forma con ese propósito. Pero hay algo que aquí vemos. ¿Para qué dice que lo puso? Pero dice la palabra del Señor, una de las cosas importantes le dijo: te vas a enseñorear de todo. ¿Qué significa enseñorear? En otras palabras, tú eres el dueño de todas las cosas, ¿sí o no? Se lo dio. Le delegó qué iba a hacer. ¿Quién le puso nombre a los animales? Hablando de eso, hermano, ¿quién cree que le puso nombre? Ahora, vemos esto nosotros, nos vamos allá a enseñorear para que gobernara, para que delegara. Vemos en la ley, Dios le da los estatutos a Moisés. Usted sabe que se los dio en el monte Sinaí. ¿Para qué le dio la ley? ¿Cuál era el propósito de Dios para el pueblo de Israel? ¿Cuál era el propósito? Ya vimos que Adán, ¿cuál era el propósito? Dimos, bueno, que lo cuidara y que lo guardase. Pero ¿cuál era uno de los propósitos? Que se enseñoreara, que él mandara, que él gobernara. En otras palabras, él iba a ser, como quien dice, el jefe de familia. Y hasta el día de hoy, pues quiera o no, todos venimos. ¿De dónde venimos? De Adán. Pero ahora, cuando Dios
delega a aquel pueblo que sale de los lomos de Jacob. De ahí sale, mi hermano, el pueblo de Israel. El Señor tiene un propósito. ¿Cuál cree usted que era el propósito que Dios tenía para ese pueblo de Israel? No, sí, pero ¿cómo? O sea, entiendo yo que de alguna manera para mandar, pero ¿cómo? Miren, en una de las cosas que el Señor le dice al pueblo de Israel: yo quiero formar un pueblo de reyes y sacerdotes. Adán le dice en otras palabras: yo quiero que tú seas el gobernador, el que gobiernes acá. Y de alguna manera todos los que iban a salir de la creación de él mismo iban a ser, ¿qué creen? Pues gobernadores también. Entonces viene Dios y le da la ley a Moisés y le dice: ¿sabe qué? Estas van a ser los estatutos, mandamientos y todo. ¿Para qué? Para que ellos puedan ser mis reyes y puedan ser mis sacerdotes. Exactamente. Por eso es que, mire, hermano, esto es importante porque Dios no abole nada. Dios, si algo no es que se le eche a perder, porque a Dios no se le echa a perder nada, pero el enemigo es astuto. Pero viendo Dios que los reyes y sacerdotes no funcionaron, no llegaron a lo que él quería, vino Dios y dijo: voy a mandar a uno que lo va a lograr. ¿Y quién cree que fue? Pues Jesús. Mandó a Jesús. Manda a Jesús. Y aquí es donde podemos ver algo muy importante. Porque Jesús llegó a Israel. ¿Cuál era el propósito de Jesús en Israel? Mire, sí, porque la Biblia dice que Él vino a buscar y a salvar, ¿el qué dice? Lo que se había perdido. Pero más sin embargo, Él había venido a aquel pueblo que no aceptó rey y sacerdote. Él llegó ahí para Él poder ser el rescatador del reinado y del sacerdocio. Ahora, viene nosotros, y esto es importante, porque viene el Señor a nosotros, que ya no somos israelitas, naturalmente hablando. Viene a nosotros y nos dice a través de Pedro: ustedes son un pueblo, ¿de qué dice? De reyes y sacerdotes. Ahora, ¿qué hace un rey? Pues gobierna. ¿Y para gobernar qué se necesita? Mire, yo traigo algo aquí. Bueno, vamos a ver si lo podemos ver acá. No sé si lo va a poder ver, pero esto es importante de poder conocerlo, porque esto nos va a dar un parámetro. No le he conectado, gloria a Dios. Déjenme conectarlo. No, solo yo mismo voy a salir, ¿verdad? Ustedes están aburridos. Vamos a ver. Gloria a Dios. Vamos a ver eso. Esta es la tierra. Esto es eternidad. ¿La eternidad tiene fin o no tiene fin? Pues no tiene fin. Por eso se llama eternidad. Este es un tiempo kairos. Y esto también es una eternidad, que es un tiempo kairos. Y esta es la creación, todo lo que Dios ha creado, y esto se llama tiempo cronos. Usted se ha dado cuenta cuando dicen el árbitro tiene el cronómetro, ¿verdad? ¿Por qué cree usted? Porque estamos en tiempo cronos, cronológicamente hablando. Ahora, la creación empezó a contar este número de cronología, de cronos, de tiempo, empezó a contar a partir de la caída de Adán. Antes
antes de la caída de Adán no había tiempo. Era tiempos kairos. Y esto, mi hermano, lo que podemos ver, le digo algo. Aquí podemos ver algo. Vaya conmigo a Isaías 7:14. Le voy a terminar de hacer aquí el mapita. Vamos a ver si me dice cuando tenga Isaías 7:14. ¿Sí lo tiene? Isaías 7:14. ¿Qué dice la palabra? Por tanto, ¿qué dice? El Señor mismo os dará señal. ¿Y qué dice? Ahora, le hago una pregunta. ¿Qué quiere decir? Bueno, ahí la Biblia lo dice. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Ahora, al decir Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿qué entiende usted con nosotros? Ahora, dice Emmanuel, ¿sí o no? Ahora, la pregunta es, ¿quién era ese Emmanuel? No, en ese momento, sí, pero en ese momento, ¿quién era? Ajá, Isaías hablando. Porque dice, he aquí la Virgen dará luz y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ok, Dios con nosotros. Pero la Biblia no le llama que era Dios con nosotros, porque tenía una palabra. De acuerdo a Juan 1:1, ¿cómo se llama ahí? En el principio era, ¿qué dice? Era el verbo. ¿Cuál es el principio? Pues el principio, pero no el principio de esto, sino el principio de la. Ahora, aquí hay algo importante. En el principio era el verbo. Ahora la pregunta es, ¿quién es el verbo? Ok, volvamos a lo mismo. Ok, eso es importante. Por eso le digo, por eso voy a esto. En tiempo kairos, porque no estamos en tiempo ahorita cronos, estamos en tiempo kairos. Ahora, oiga bien. Y la mujer dará a luz a un hijo y llamará su nombre Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Ahora, ¿eso quiere decir que Dios iba a venir, sí o no? ¿Y iba a estar a dónde? En la tierra. En el tiempo cronos. Ahora la pregunta es, en el tiempo kairos, ya dijimos que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora la pregunta es, en el tiempo kairos, ¿quién es el verbo? ¿Qué es verbo? Hermano, es que si queremos conocer, ¿cuántos quieren conocer? Es que mire, hermano, nosotros muchas veces conocemos a Jesús, pero lo conocemos de oídas. Como dijo Job, de oídas te había oído, pero más ahora que dice, mis ojos te ven. Y yo, mire, hermano, hablar de Jesús, a mí me encanta hablar de Jesús. Y no Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor. Entonces, pero entre más lo conocemos, usted no puede amar a alguien si lo conoce de lejos. ¿Cómo tiene que conocerlo usted? De cerca. ¿Cómo no hábleme de ese Jesús? Quiero conocer a ese Jesús. Ahora, en la eternidad,
De acuerdo a Primera de Juan 5:7. No sé si lo sabe. No se lo voy a dar porque el tiempo va muy rápido. Pero dice, porque tres son los que dan, ¿qué dice? Testimonio, ¿a dónde? O sea, ¿a dónde? En la eternidad. ¿Quién es el que da testimonio? ¿O quiénes son? ¿El Padre? Ya caímos. El verbo es la. Ahora, detengámonos aquí. Si el verbo es la, ¿cuál es la palabra? Sí, pero ¿cómo? Si estamos hablando en tiempo kairos. No, aquí, vamos a llegar más adelante. No, aquí, esto es importante. Sí, pero ¿cómo? ¿Pero cómo? Vamos a 1 Juan 5:7, solo leamos para que lo pueda comprender. O sea, no comprender, pero que podamos ver. Esto nos va a ayudar muchísimo. Oiga. Ajá. Ok. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo. El Padre. Ahora, la pregunta es, ¿quién dijimos que era el verbo? Era la palabra. Ahora, entonces, cambiémosle hoy. Ya no digamos el verbo. Hoy vamos a decir. Ok, entonces, porque tres son los que dan testimonio en el cielo. ¿Quién? El Padre, la palabra y el Espíritu Santo. Definitivamente. Ahora, pero es que aquí me quiero detener un poquito, porque en este tiempo de eternidad, de tiempo kairos, ¿dónde estaba Jesús? El que conocemos como Jesús, ¿dónde estaba? O sea, aquí. Ok. Porque ya era una profecía en Isaías. Claro, ahora la pregunta es, ¿por qué era Dios con nosotros? ¿Sí o no? Ahora la pregunta, pero ya dijimos que no es un ser humano el que estaba arriba. ¿Quién es el que estaba arriba? Era la palabra. Es que, hermano, mire. Aquí es algo muy hermoso. A nosotros nos han pintado así, mire. A nosotros nos han pintado esto, mire. Él tiene mucha barba, está muy viejito. Este está un poco más joven, y este está más chiquitito. A nosotros nos han pintado que el Padre es un viejito. El Hijo, pues ya usted conoció el Hijo, quién es más o menos. Y el Espíritu Santo, en otras palabras, es el más jovencito. Ok, ahí vamos. De acuerdo a esto, tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o sea, la palabra, en otras palabras, poniéndolo así, y el Espíritu. Esto es igual a ¿qué? A un solo. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo se convierte en uno si son tres? Si en el cielo, en otras palabras, en la eternidad, y hoy volvemos a la eternidad, si en la eternidad, ¿cuántos tronos cree que hay? La Biblia
Mire, pues, solo se lo voy a decir rapiditamente en este caso. Viene Jesús y viene Dios y dice: voy a enviar a alguien, que quiere decir Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Aparece ya en María, y cuando nace ya no es Dios con nosotros. Cuando nace, ¿cómo es? Ya es Jesús. ¿Qué significa la palabra Jesús? No, la palabra Jesús. Bueno, en el caso, lo que pasa es que si ustedes me están mezclando ya, como decir, ungido, en el caso, porque hay palabras griegas y hay palabras hebreas. Entonces, en otras palabras, iba a venir un Mesías, Entonces, ese Mesías, cuando llega, Dios, mire, cuando viene, esto es importante, cuando viene de la eternidad, ¿cómo se llama? Cuando viene de la eternidad y va a entrar a la tierra, ¿cómo se llama? Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Ahora, llega a la tierra, ¿cómo se llama? Pues Jesús. Pero la pregunta, y esto es extraordinario, ¿qué pasó? Aquí era Dios con nosotros. Aquí en este tiempo de Cronos, ¿sigue siendo Dios con nosotros? Oiga. Ahora sí, porque ya está glorificado. No, pero, ok, oiga pues. De la eternidad a la tierra, ¿cómo dijimos que se llamaba? Dios con nosotros, que es Emmanuel. Bueno, de la eternidad, de los kairos al tiempo Cronos. Ahora, en el tiempo Cronos, ¿cómo se llamó? Pues le pusieron un nombre, ¿verdad? El ángel le dijo: ¿sabes qué? Su nombre se llamará Jesús. Ahora, ese Jesús era Dios con nosotros en el tiempo Cronos. ¿Sabían ustedes que le dijo Felipe? Muéstranos al Padre y nos basta. ¿Y qué le dijo Jesús? Estoy hablando del verbo, estoy hablando de alguna manera de la palabra. ¿Y qué le dijo? Tanto tiempo he estado con vosotros y no. ¿Qué le está dando a entender ahí? Ahora, en el tiempo Cronos, ¿quién estaba ahí? ¿No era la misma eternidad? Aquí. Veamos a Timoteo. Yo creo que no vamos a poder avanzar. Quería mostrarle algo aquí. Sería 1 Timoteo 3:16. No, ese es 3:16. No hay, o sea, ¿qué quiere decir indiscutible? ¿Qué quiere decir? Que no se puede discutir. Nadie va a poder discutir que Dios fue manifestado. ¿A dónde? En la eternidad, en el Cronos, en el Cairo o en el Cronos. Es indiscutiblemente grande el misterio de la realidad. Dios fue manifestado, o sea, de la eternidad sigue Dios ¿a dónde? Pues en la tierra. Ahora, aquí era Dios con nosotros de acuerdo a Emmanuel. Ahora está Dios con nosotros, ¿sí o no?
aquí hay algo muy importante. Mira, aquí en la eternidad, para llegar al Cronos, es Dios con nosotros. Pero en el tiempo Cronos ya no es Dios con nosotros, sino que ya es Dios en nosotros. Por ejemplo, por eso cambian las cosas, por eso cambia del tiempo Kairos al tiempo Cronos, cambian las cosas. Porque en el tiempo Kairos, yo sé, porque ya no vivo yo, sino que dice, mas Cristo vive. Entonces ya no es el tiempo de poder decir que nosotros estamos en tiempo Kairos, de que Dios con, sino que es Dios en. La palabra en es una palabra interna, ¿no? Interna. Ahora la pregunta de esto es, si ya vimos que aquí es con, en eternidad, porque no viene de eternidad, viene con nosotros, llega a nosotros y es en nosotros, la pregunta sería, ¿y en la eternidad cómo se llamaría? Porque un ejemplo, aquí ¿quién? Usted y yo necesitamos al Señor, ¿sí o no? Que esté dentro de nosotros, ¿sí o no? Pero viene el arrebatamiento, salimos, por aquí, por allá, para donde sea, salimos por allá. Un ejemplo, la pregunta es, ¿necesitamos a Jesús con nosotros, en nosotros, o cómo lo necesitamos allá en el fin? No, mire. Okay. Aquí es con nosotros, ¿sí o no? Dios con nosotros. Aquí es en nosotros. Que ahorita, hermano, Jesús no está allá en la esquina. ¿Dónde está Jesús? Ahora, si nosotros nos vamos aquí se queda el Señor, ¿sí? Es que Él está aquí. Ahora la pregunta es, ¿volamos a la eternidad? ¿Dónde está Él? ¿Está contigo o está en ti o dónde está? Salud. Vamos a ver. Lo vamos a ir viendo paso a paso. ¿Lo quieren ver paso a paso? Ok, ya vimos Isaías 7:14. Dijimos que es con. Diga conmigo, con. Ahora Romanos 19. Para que tengamos base bíblica y que no los que nos están viendo, porque usted ya la tiene ya prácticamente, pero a veces necesitamos que demos unos versículos, porque si no dicen, no, ya ve que no hay ni base bíblica. Es que necesitamos base bíblica. Romanos 10:9. ¿Me dicen amén? ¿Sí lo tiene? ¿Qué dice la palabra? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás, ¿qué dice? Salvo. ¿Qué más dice? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Sabe qué es esto? ¿Este versículo de qué es? ¿De qué habla este versículo? De la salvación. De todo aquel que confesare con su boca, como cuando nosotros confesamos con nuestra boca, seremos, ¿qué dice la Biblia? Salvos. Ya somos salvos. Eso quiere decir que recibimos a Jesús en nuestro corazón. Entonces está dentro de nosotros. Ahora, aquel versículo que dice, eso no lo voy a dar, pero usted ya lo sabe. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, vamos a ver este versículo. Vaya conmigo a 1 de Corintios. Capítulo 15. ¿Sí lo tiene? Versículo 15. Primera de 15, 28. ¿Sí lo tiene? ¿Qué dice la palabra? Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo, ¿qué dice? Se sujetará al que le sujetó
a Él todas las cosas para que Dios sea ahora. ¿Qué va a pasar con Jesús ahí? ¿Y de ahí qué? Toda potestad. Pero aquí, ¿qué dice que va a ser Jesús? Miren lo que dice, versículo 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas. O sea, Jesús, ahorita dígame algo, en Jesús se sujetan todos los demonios, todas las cosas se sujetan a Jesús, ¿no? Ahora, cuando Él ya haya sujetado todo, en el tiempo del fin, allá por, ¿dónde estaríamos hablando? Sí, después del milenio, que estaríamos hablando, ya cielo nuevo y tierra nueva. ¿Qué va a pasar? Miren lo que dice el 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, ¿qué dice? Entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. ¿De quién está hablando aquí? ¿Qué le dije que era el versículo? ¿Qué le dije? Pero de qué, 1 Corintios. Ahora, ¿qué entiende de acuerdo usted a ese versículo? Ese versículo, ¿qué entiende usted? Cuando dice, no. Cuando dice, ¿cómo dice cómo termina el versículo? Todas las cosas para que Dios sea todo en todos. Oiga, qué lindo. ¿Qué entiende usted por eso? Sí, no. Sí, pero cuando dice, mire pues, cuando él dice este versículo, y para que Dios sea todo. ¿Cuántos saben que Dios es todo y Dios será todo? En todos. Está hablando de nosotros. Pero ¿cómo en todos? Ahora, usted me está hablando en otras palabras de poder hablar esto. Déjeme ver si puedo ir aquí. Usted me está hablando que cuando habla del principio sería de aquí. Como el tiempo Kairos, terminamos en tiempo Kairos, ¿no es así? Pero la pregunta es, dice, y será todo en todos. Ahora la pregunta, ¿dónde va a estar Jesús? Sí, pero ¿cómo dice ahí? ¿Cómo dice ahí? Cuando dicen todos, ¿qué entiende usted? En todos. Pero ahora la pregunta es, Jesús o Dios, ¿dónde va a estar? ¿Va a estar con usted a la par o va a estar dentro de usted? No, sí, no, pero yo estoy hablando de no, en todas partes está Dios. No, pero yo digo en la persona, en usted y en mí, ¿dónde va a estar? Habla una palabra en que es interno. Le hago una pregunta. Vaya, sí, está bien. En nosotros, ¿qué quiere decir en? Dijimos. Pero la pregunta es, ¿dónde va a estar usted ya? Sí, por eso, pero ¿dónde va a estar? ¿Usted va a estar en la eternidad, sí o no? Miren, aquí era con nosotros. Aquí era en nosotros. Pero si está en nosotros, que es en el tiempo crono, no puede estar en aquí. Porque un ejemplo, la fe, vámonos a la fe, solamente la palabra fe. ¿Dónde necesita usted la fe? ¿En la eternidad de Kairos o en el cronos? ¿Por qué no la necesita en el Kairos? Porque ahí estamos con Él. Usted ya no va a necesitar a Jesús porque ya, ¿dónde va a estar? No, Dios. Por eso el Señor le decía a los fariseos, ¿verdad?, que no podían estar guardando el sábado los que estaban de boda. Estaba Dios con ellos, estaba ayudando. Ajá.
¿Por qué? Porque ahí estaba, ¿sí o no? Ahora, entonces quiere decir que la pregunta es, ¿lo necesitaban a él aquí adentro? No, ahí estaba con ellos. Ahora la pregunta es, ¿usted dónde va a estar? ¿Usted dónde va a estar en la eternidad? Por la fe, es que, hermano, la fe nos va a llevar allá. ¿Dónde va a estar Jesús con usted? Hermano, Padre, métete que hay dentro de mí porque te necesito. Si usted ya está en la eternidad, entonces no es en. Y si es con, de acuerdo aquí, vamos a ver este versículo. Vamos a ver. Le dije primera de... Solo quiero darle aquí unos versículos para que vea que también esto nos va a ayudar muchísimo. Primera de Corintios capítulo... Vamos a ver, tenemos el 15 y luego tenemos versículo 28. Esto nos va a dar una luz y una lámpara más extraordinaria para la cual podemos ver. Esta Biblia. Me dicen a mí si la ve, si la puede leer. ¿Qué dice esa versión? Bajo la autoridad. ¿Quién se va a poner? El Hijo, o sea, Jesús se va a poner bajo la autoridad ¿de quién? Así Dios estará. Entonces en el tiempo, ahora esto es importantísimo, ¿no? Sobre, ¿qué es sobre? Encima. Alguien que está arriba de nosotros. Ahora, ¿quién está encima de ustedes ahorita? Aquí personalmente, ¿quién está encima de ustedes? No, aquí, o sea, entiendo yo del liderazgo de todo lo que estamos aquí. ¿Quién está encima de ustedes? El pastor. ¿Quién está encima de los ancianos y de los de evangelismo? ¿Quiénes son? No, sí, pero ya yendo, escalando hacia abajo. Está el pastor encima de los ancianos. Y encima de los ancianos, ¿cómo es? Debajo de los ancianos están los diáconos y todos los que sirven. Y debajo de los servidores, ¿otros quiénes están? El ujier y todos los que están ahí trabajando. Ahora, hoy deduciendo esto, que es sobre, diga conmigo sobre. Ahora la pregunta es, ¿para qué va a estar sobre él? Él es la máxima autoridad. Sí, en otras palabras, por eso es que el Hijo le entregará el dominio. O sea, ahorita no tiene el dominio, el Hijo, pero se lo va a entregar ¿a quién? Para que, y estará sobre todas las, pues Él es quien puso debajo a Él, ¿qué dice? En otras palabras, ¿quién domina? Bueno, miren, ahorita en el tiempo, Cronos, ¿quién domina? Es Jesús. Y en el tiempo Kairos, sí, pues claro, ya recuerden que ese es el fin de todas las cosas, casas. Ahora la pregunta aquí es, Dios va a tener todo el poder. ¿Cuántos creen que va a tener todo el poder? Ahora, ¿para qué dijimos que nos llamó el Señor Jesús a nosotros? Sí, pero ¿qué? Al principio dijimos para qué nos había delegado. Jesús vino a esta tierra y porque allá en el antiguo tiempo, ¿qué pasó con el pueblo de Israel? Él quería que fueran un pueblo de reyes y sacerdotes. ¿A qué vino Jesús? A hacernos, ¿el qué vino el Señor? ¿A qué vino a hacernos el Señor? ¿Un pueblo de reyes? ¿Eso qué significa? ¿Reyes qué significa? Alguien que gobierna. La pregunta es, si Él nos puso para que seamos reyes y sacerdotes, ¿qué vamos a gobernar? ¿Qué vamos a gobernar?
vamos a empezar a predicar. Solo quiero decir esto. Él dice que nos hizo un pueblo de reyes y sacerdotes, porque Jesús es rey y sacerdote y nosotros venimos del linaje de Jesús. Ahora la pregunta es, si no sabemos reinar o gobernar nuestro propio cuerpo, ¿qué podemos gobernar? Y si no podemos gobernar nuestro cuerpo, ¿cómo podemos gobernar la familia? Y si no podemos gobernar la familia, mucho menos vamos a poder gobernar la ciudad. Y si no podemos gobernar la ciudad, ¿cómo vamos a gobernar la nación? Y si no podemos gobernar la nación, ¿cómo vamos a gobernar, oiga bien, en la eternidad? Porque el Señor no nos envió para gobernar cualquier cosa. El Señor nos envió para que nosotros vivamos en tiempo de eternidad. A la próxima seguimos en el nombre de Jesús. No era esto todavía lo que estamos pendientes de hablar, porque nos hemos quedado, nomás solo estaba dándole la introducción para que vayamos entrando. ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Y quién es el Espíritu Santo? Y estos tres son uno. Eso lo tenemos muy pendiente, pero ya por lo menos tenemos luces. Pero ya vimos que el Padre, la palabra, que es el Verbo, y el Espíritu Santo. Pero ahora la pregunta es, ¿cómo esto nosotros lo podemos ver ya compuesto en un solo Dios? Así que póngase de pie, mi hermano. Vamos a darle gracias al Señor por su bendición, que nos acompañe y nos bendiga. Y aquí vamos a hablar primeramente el Señor de lo que del trabajo de los reyes y luego el trabajo de los sacerdotes, y así nos vamos a ir yendo primeramente el Señor. Así que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este tiempo, Señor Jesucristo, por cada uno, Dios, de los que hemos conocido cada día, Dios, esas verdades, Señor, esos principios, Señor, extraordinarios, Dios, en los tiempos, Señor Jesús, que cada uno, bendito Dios, podemos traer a este lugar, Jesús. Gracias por mis hermanos, gracias, Señor Jesús, porque la palabra cada día la conocemos, cada día conocemos sus verdades, pero yo le pido, Señor, que nos enseñe cada día más, Señor, hacia dónde vamos. Estamos en un presente, Señor, conociendo que venimos de un futuro extraordinario, pero vamos, Señor Jesús, venimos de un tiempo, Señor Jesucristo, en lo cual he pasado, y vamos hacia un futuro extraordinario, Padre, de poder ver esa eternidad completa y perfecta, Señor Jesús. Nos estamos preparando, Dios, para poder ver esa gloria, Dios. Gracias por mis hermanos, Dios, que cada día, Señor, necesitamos abrir nuestra mente, necesitamos abrir nuestro corazón, pero solo lo puede hacer usted, Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Guíanos, Señor bendito Padre, por el camino de senderos extraordinarios, Dios, para poder ser bendecidos, Señor. Bendice a mis hermanos, cúbrelos, Señor. Aquel enfermo, Dios, aquel cansado, atribulado, hoy pueda tener esa victoria en Jesús y poder decir: en Cristo tengo vida, en Cristo tengo fuerza, en Cristo tengo esperanza, Señor Jesús. Gracias por su presencia, gracias por su amor. Repita conmigo y diga: Señor Jesús, gracias en este tiempo por estar conmigo, y espero y mi anhelo es estar un día bajo usted, gobernando lo que usted nos ponga, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Dios. Aleluya, poderoso Jesús. Gracias, Padre, Señor Jesús, por gracias, Jesús. Este lugar. Que sea tu gloria acompañándonos donde quiera que vayamos. Que seas tú con nosotros mañana. Sí es, Señor Jesús. Donde quiera que estemos. Los vamos a